¿Sabes esa persona que se ríe de absolutamente todo? La que encuentra humor en situaciones que harían que la mayoría de las personas se derrumbaran. Sí, probablemente han pasado por muchas cosas. Y no estoy hablando de un mal corte de cabello en la escuela secundaria. Estoy hablando del tipo de experiencias que reconfiguran fundamentalmente cómo ves el mundo. Déjame pintarte un cuadro. Alguien los adelanta en el tráfico. Ir al volante. No, ellos ya están mentalmente. 3 pasos adelante, preguntándose si ese conductor está teniendo un mal día pasando por un divorcio o tal vez simplemente necesita ir al baño. Porque cuando has sobrevivido a tus propias tormentas, las lluvias de otras personas simplemente se sienten diferentes. Esto es lo que nadie te dice sobre las personas que han soportado demasiado su cerebro. Literalmente, opera en una frecuencia diferente. No está roto, está entrenado por necesidad para convertirse en esta obra maestra de supervivencia que aún está aprendiendo a existir en un mundo donde la amenaza ya no es real. Pero hay algo aún más extraño sucediendo bajo la superficie. Estas personas desarrollan básicamente una inmunidad al caos de la vida. No inmunidad al dolor, sino a ser completamente devastados por él. Han aprendido que sobrevivir no es solo posible, es inevitable. Pensarías que alguien que ha pasado por el infierno sería cínico, correcto, amargado, cerrado. Pero a menudo es lo contrario, completo. Se convierten en las personas más empáticas que jamás conocerás. Y me refiero a empáticamente agresivos. Pueden detectar el dolor en otros desde lejos, porque han memorizado ese lenguaje con fluidez. Un pequeño cambio en tu tono. Notaron esa sonrisa forzada. Sí, ya están planeando cómo preguntar por ti, más tarde sin que sea raro. Saben leer el silencio, no solo la ausencia de palabras, sino la textura de él. Si es pesado, decepcionado, irritado o simplemente cansado. Perciben los cambios en la atmósfera de la forma en que otros perciben los cambios en el clima. La mayoría de las personas entra a una habitación y ve muebles. Ellos entran y ven la temperatura emocional. Y aquí hay algo hermoso que viene de todo este dolor. A menudo experimentan lo que el psicólogo Richard Tedeschi llama crecimiento postraumático. Según su investigación, alrededor de la mitad a 2/3 de las personas que pasan por un trauma significativo no solo se recuperan, rebotan hacia adelante, sus relaciones se profundizan, sus prioridades se cristalizan, su apreciación por los momentos ordinarios se vuelve casi cómicamente intensa. Literalmente se emocionan con una buena puesta de sol y ni siquiera les da vergüenza. Pero luego está la parte que nadie te advierte. Estas mismas personas a menudo luchan con hipervigilancia. Su sistema de detección de amenazas nunca se apaga. Has estado en un restaurante con alguien que necesita sentarse frente a la puerta o alguien que tiene 17 planes de respaldo para un simple café. Eso no es paranoia, es un sistema nervioso que aprendió por las malas, que la seguridad es un lujo, ¿no? Una garantía, y aquí hay algo que te confundirá. A menudo minimizan sus propias experiencias constantemente. Oh, no fue tan malo. Otras personas lo tienen peor. Estoy bien. Realmente es como si hubieran desarrollado una alergia. A ser percibidos como víctimas, han sobrevivido, diciéndose que están bien. Así que admitir que luchan se siente como un fracaso. La ironía es casi dolorosa. Hablemos de las relaciones por un minuto. Las personas que han pasado por demasiado a menudo se vuelven increíblemente leales o increíblemente distantes. A veces ambas simultáneamente, lo cual es tan confuso como suena. Aparecerán por ti a las 3 de la mañana, sin dudar, pero pedirles que sean vulnerables sobre sus propias necesidades. De repente están más ocupados que un malabarista con un solo brazo en un circo. ¿Por qué?
porque la cercanía, históricamente, ha tenido consecuencias. Cuando tus experiencias tempranas te enseñaron que la conexión puede ser impredecible, tu sistema nervioso no se relaja. Cuando alguien se acerca, se prepara. Muchas desarrollan esta contradicción, donde desesperadamente quieren conexión, pero tienen miedo de depender de alguien, porque la dependencia en su experiencia ha tenido un precio así que aprenden a no necesitar a nadie. Lo que suena fuerte hasta que te das cuenta que también es increíblemente solitario. Pero luego sucede algo notable que la mayoría de las personas pasa por alto. Estos individuos se vuelven excepcionalmente buenos, adaptándose al cambio, nuevo trabajo, seguro mudarse de ciudad, porque no toda la vida se desmorona un martes y el humor. Oh, el humor es de otro nivel. Humor negro, específicamente. No se trata de ser insensible, se trata de quitarle poder al dolor. Cuando puedes reírte de lo absurdo de tu propio sufrimiento, pierde parte de su control. La comedia se convierte en armadura. Cada broma es una pequeña rebelión contra las cosas que intentaron romperlos. Ahora, aquí hay algo que podría sorprenderte. Las personas que han pasado por demasiado, a menudo, tienen una relación intensa con el control. Microgestionan los detalles más pequeños de su vida, mientras simultáneamente están extrañamente tranquilos sobre incertidumbres masivas. ¿Por qué? Porque han aprendido que lo importante a menudo está fuera de su control, pero lo pequeño que pueden manejar sí tendrán una crisis existencial sobre qué taza de café usar, mientras permanecen totalmente tranquilos sobre la incertidumbre de la carrera. La contradicción es el punto. Son paradojas andantes, fuertes pero tiernos, protegidos pero generosos, esperanzados pero realistas. Han aprendido que puedes sostener dos verdades opuestas. Simultáneamente, la vida puede ser hermosa y brutal, a menudo en la misma respiración. Pero esto rara vez se reconoce. Hay un dolor debajo de todo esto. No, el dolor de perder a alguien, sino el dolor de perderse a sí mismos. Lloran por la versión que confiaba fácilmente, la versión que reía sin revisar la habitación, primero la versión que no ensayaba conversaciones o anticipaba peligro en cada silencio. Lloran por el yo que se sentía ligero, el yo que no se preocupaba por ser demasiado o no suficiente, el yo que se movía por el mundo sin tensar el pecho ante cada incertidumbre. ¿Cómo explicas que extrañas una versión de ti, que apenas recuerdas cómo le dices a alguien, que tienes nostalgia por un lugar que solo existía, dentro de tu propia mente, una infancia que no pudiste vivir plenamente, una suavidad que no pudiste mantener, una libertad que aprendiste demasiado tarde? Este dolor no los rompe, los moldea, los hace más callados, más observadores, más intencionales. Los convierte en alguien que valora la paz, porque conocen el costo del caos. Alguien que valora a las personas seguras, porque las inseguras les enseñaron cuánto duele. Y tal vez esa sea la verdadera psicología. Las personas que han pasado por demasiado no solo sobreviven, desarrollan una comprensión compleja y matizada de lo que significa ser humano. Saben que la fuerza no se trata de nunca desmoronarse. Se trata de cuántas veces puedes recomponerte, incluso cuando algunas piezas ya no encajan. De la misma manera, su supervivencia se convirtió en perspectiva, su dolor en compasión, y sin darse cuenta, se convirtieron en algo raro. Un faro no porque su vida fuera amable, sino porque aprendieron a navegar tormentas que habrían roto a otros. Un faro no brilla porque es perfecto, brilla porque recuerda la oscuridad. Así que la próxima vez que conozcas a alguien que parece un poco demasiado cómodo con el caos, un poco demasiado cómodo con la incertidumbre, un poco demasiado rápido para reírse de su propio dolor,
solo sabe que se han ganado esa sabiduría. Cada broma, cada límite, cada momento de profundidad inesperada han pasado por demasiado y de alguna manera todavía están aquí, todavía respirando, todavía esperando, todavía avanzando. Han pasado por tormentas que habrían roto a la mayoría de las personas. Y aún así aquí están todavía respirando, todavía intentando, todavía encontrando razones para tener esperanza. Y esa es la primera lección que nos enseñan. La supervivencia no se trata de ser el más fuerte ni el más rápido, ni siquiera el más inteligente. Se trata de cuántas veces puedes levantarte después de que la vida te derriba y seguir adelante incluso cuando algunas piezas no encajan de la misma manera. Las personas que han soportado demasiado, a menudo, tienen una forma de ver la vida que los demás no ven. Notan las cosas pequeñas, los cambios sutiles en la energía, las señales diminutas de amabilidad, los momentos silenciosos de conexión. Entienden que la vida es frágil, que cada sonrisa es un regalo, que cada lugar seguro es algo que hay que valorar. No dan nada por sentado, porque saben lo que se siente perderlo todo en un instante. Y esta comprensión los hace ferozmente protectores. Se levantan por las personas que aman, sin dudar, escuchan sin juzgar. Dan consejos no porque lo sepan todo, sino porque han aprendido de sus propios errores y cicatrices. Cada lección que han vivido se convierte en un mapa para otros. Cada herida se convierte en una guía. Al mismo tiempo son increíblemente cautelosos. Han aprendido que la confianza debe ganarse despacio, que no todos son seguros, que no todos tienen buenas intenciones, que la dependencia tiene un costo y por eso construyen muros, pero no para alejar a las personas. Muros para protegerse de repetir el dolor pasado tienen límites y los mantienen, pero no es porque no les importe, es porque les importa demasiado su propia supervivencia y su empatía es profunda. Sienten lo que otros sienten, casi instintivamente pueden decir. Cuando alguien finge, cuando alguien está sufriendo, cuando alguien necesita ayuda, han memorizado el lenguaje del sufrimiento, porque ellos mismos lo hablan. Han aprendido a escuchar, no solo con los oídos, sino con el corazón. Han aprendido a notar lo invisible. Han aprendido a cuidar sin perderse a sí mismos.